La España mágica. Llegó el momento, como cada día, de emprender viaje y de seguir recorriendo la España más mágica y misteriosa. Y hoy tenemos que abandonar la península y nos vamos hasta una de las islas. Nos vamos hasta Canarias, más concretamente hasta Santa Cruz de Tenerife. Sin duda, una tierra plagada de historia, de leyendas, de curiosidades. Y allí, pues nos espera el único corresponsal que podía recibirnos en esta zona, el periodista José Gregorio González, creador y director del espacio radiofónico Crónicas de San Borondón. Ha publicado docenas de libros, pero desde luego, en esta ocasión destaca Guía Mágica de Canarias, editado por Luciérnaga. José Gregorio, ¿qué tal, amigo? Bienvenido al Colegio Invisible. Jesús, buenas noches y un abrazo muy grande para todos los invisibles. Encantadísimo de estar en el Colegio Invisible para hablar de los aspectos más misteriosos, legendarios y singulares, ¿no?, de un archipiélago que recibe millones de turistas y a los que tenemos que ir convenciendo poco a poco de que pongan la mirada, pongan el objetivo en sus temas misteriosos. Pues efectivamente, ese es precisamente uno de los objetivos de esta sección en el Colegio Invisible, y más en verano, efectivamente visitado por millones de personas, así que aprovechemos para recomendar a todos aquellos que durante estos días vayan a visitar Canarias y concretamente, repito, Tenerife, pues algunos lugares por descubrir y algunos lugares para asombrarse. Siempre lo decimos, podríamos recomendar decenas, cientos. Por cuestión de tiempo, nos limitamos tan solo a unos poquitos. Para saber más, repito, ahí está tu libro, Guía Mágica de Canarias. Pero para empezar, nos vamos al norte de Tenerife, más concretamente a Punta del Hidalgo. ¿Y qué historias? ¿Qué hacen de este lugar un lugar mágico? Sí, bueno, la Punta del Hidalgo, en la isla de Tenerife, en la costa del municipio de La Laguna, es uno de los lugares principales de avistamientos de ovnis del archipiélago canario, lo que llamaríamos una especie de zona ventana, ¿no? Un lugar, un espacio natural, a pie de mar, directamente, que está, digamos que presidido por el llamado Roque de los Dos Hermanos, que aparenta ser una montaña partida en dos, pero realmente son dos, solo es una cuestión de perspectiva, y desde hace muchísimas décadas ese lugar es el punto de encuentro para los aficionados al tema ovni. Es decir, tienes un 2x1, te vas a un entorno natural, cercano al mar, pero además estás en un ambiente, en un lugar donde confluyen pues toda esta casuística ovni relativamente reciente de las últimas décadas, con encuentros cercanos, incluso con humanoides, o con el relato de contactados que aseguran que en los fondos marinos de ese lugar hay, o existía al menos, según su criterio hace unas décadas, una base extraterrestre, y eso confluye con leyendas de otro tipo, por ejemplo, vinculadas con la tradición guanche. En ese entorno se habla de enterramientos, se habla también de tesoros escondidos por parte de piratas. Se llegó a correr la voz durante algún tiempo también, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial y en los años posteriores, que allí existían unas cavidades submarinas que servían de escondrijo a submarinos nazis, y desde el punto de vista arqueológico es un sitio que los prehistoriadores han identificado como cultual, como ritual, y donde se pueden encontrar ciertas estructuras como cazoletas y canalillos que apuntan a que efectivamente allí se realizaban ceremonias propiciatorias de gratitud, donde se desarrollaban pues derramamiento de productos, y posiblemente eso estaba vinculado con determinadas fechas y con movimientos astronómicos. Con lo cual tenemos un crisol
de misterios en este lugar, de fácil acceso incluso, que esto también es importante, para aquellos que quieran visitar la isla de Tenerife o estén por Tenerife y no sepan a dónde ir en algún momento. Desde luego un lugar increíble. Y ahora nos vamos, si te parece, al centro, al corazón de Tenerife, para descubrir un templo masónico, ¿verdad? Efectivamente, salimos de la zona de costa, salimos de un ambiente medioambiental más natural y nos vamos a una zona urbana, al corazón de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Concretamente en la calle San Lucas se levanta el que hoy por hoy es el templo masónico más importante, histórico, de toda España. Es un templo de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, inspirado en simbología egipcia. Es un edificio absolutamente espectacular, que en su momento debió de sobresalir en el paisaje urbano de la ciudad. Hoy en día las cosas han cambiado un poco y otros edificios pues han terminado, digamos que, ocultando desde la distancia su fachada, pero encontramos una serie de esfinges en la fachada principal, encontramos los elementos icónicos, las dos columnas principales, el ojo que todo lo ve, y una cantidad increíble de simbología, con una numerología implicada dentro de esa simbología, es decir, están plasmados ahí pues esos números mágicos también de los masones. Y bueno, de momento de lo que podemos disfrutar es de esa parte más espectacular, que es la parte de fachada. La parte interior actualmente está en proceso de restauración para recuperar el aspecto que tenía la sala de tenidas, la sala de meditación, la cueva o la cavidad subterránea, bueno, todos los elementos que configuraban el interior, y eso de momento está en proceso de rehabilitación y será en cuestión de unos meses que quizás ya puedan empezar a ser visitados interiormente. Pero exteriormente, sin molestar a nadie, somos capaces de recrearnos en esa fachada, y la verdad es que todo un laberinto de símbolos, de significados que seguramente van a dejar fascinado al visitante. Seguramente, seguramente. Y ahora nos vamos a otro lugar que, por desgracia, no sé muy bien en qué condiciones se encuentra. Hace unos años estaba en venta, las autoridades oficiales no acababan de interesarse por este lugar que sin duda pues, es ejemplo, ¿no?, de esa tradición mágica y misteriosa. La casa del misterioso caso, la misteriosa leyenda del alma de Tacande. ¿Dónde podemos encontrar este lugar? ¿Cómo podemos visitarlo para el viajero que se anime? Y sobre todo, ¿qué historia tan interesante encontramos entre sus muros? Para esta ocasión tenemos que dar un salto a la isla de La Palma y en concreto al municipio del Paso, uno de los municipios afectados por la reciente erupción volcánica, y dirigirnos hasta el Pago de Tacande, que está en las afueras. Tampoco está muy lejos del centro del municipio, pero bueno, está un poquito alejado en el extrarradio, y dirigirnos allí para tropezarnos con lo que son las ruinas de la casa. Lamentablemente no se ha conservado en buenas condiciones, aunque paradójicamente es un milagro que siga estando en pie, porque además del paso del tiempo, de un caso que ocurre en el año 1626, pues además del paso del tiempo, pues ha sufrido un incendio, estuvo muy amenazada por la erupción volcánica, y la verdad es que sigue en pie, en ruinas, también como consecuencia de que la propiedad de la misma pues forma parte de una especie de viejo litigio familiar que ha impedido también, creo que en positivo, que la casa haya sido derribada y que se haya construido algo nuevo o se haya restaurado de una forma errónea. Bueno, en cualquier caso, esa casa durante 3 meses fue el foco de un fenómeno paranormal permanente. Durante 3 meses se sucedieron, bueno, manifestaciones tipo poltergeist, voces que surgían de la nada y que hablaban entre ellas o hablaban con los habitantes o con los visitantes que con el paso de la semana se fueron congregando en torno a la vivienda. Había piedras o lluvias de piedras que caían dentro del interior de la casa, y bueno, incluso aparecían cruces de madera y cruces grabadas sobre los muebles o sobre las paredes que sorprendían obviamente a propios y extraños. Se convirtió en la noticia no solo del Paso, sino de todo el Valle de Aridane y de toda la isla de La Palma, porque nada menos que estuvo activo durante 3 meses, e incluso el obispo de Canarias se interesó por el episodio y interrogó personalmente a uno de los integrantes de la familia, y debió quedar meridianamente convencido de que efectivamente
había algo extraño allí o había algo digno de interés, porque emitió una orden para que todas las parroquias de Canarias, de todo el archipiélago, dijeran misa para darle luz al alma de Tacande. ¿Qué nos cuentan las crónicas? Bueno, pues que era el espíritu, el alma penante de una mujer que había fallecido en esa casa, integrante de la familia, que había muerto durante el parto de su hijo. Y de alguna forma estaba ligada a ese lugar, viendo crecer a su hijo y preocupada porque el muchachito saliese adelante. Todo esto, que suena como una leyenda pues del siglo XVII, olvidada, resulta que hace unos 15 años se pudo de alguna forma contextualizar desde el punto de vista histórico, y a través de las actas de matrimonio, de función y de bautismo, se descubrió que en el lugar y en la fecha del incidente, pues los personajes existían realmente y los parentescos existían. Es decir, había acta de nacimiento del muchacho, había acta de función de la madre, había acta de matrimonio de los padres. Es decir, que los actores que se citaban en lo que considerábamos que era una leyenda realmente habían existido en el momento en el que se fijaba el desarrollo de esos acontecimientos, con lo cual todo nos lleva a pensar que, creamos o no los hechos paranormales a pie juntillas, algo extraño debió suceder y quedó en la memoria popular hasta nuestros días. Bueno, pues eso se puede visitar el lugar, se puede de alguna forma conectar con esa época, porque el entorno no ha cambiado mucho, y ya que estamos en El Paso, pues podemos visitar unos grabados rupestres apasionantes que tienen allí, que nos conectan también con las creencias y el arte antiguo de los pobladores primitivos de la isla. Pues desde luego, como bien dices, ¿no? Un lugar clásico y mítico para todos los amantes del misterio y de esos extraños fenómenos. Y nos quedan aún algunos minutos, y si te parece damos otro salto. Nos vamos hasta La Gomera, nos vamos hasta un lugar, la Laguna Grande, que no solo merece la pena visitarlo por el paisaje, por las vistas, es uno de esos imprescindibles, sino también, y entiendo que aquí nos vas a sorprender, por las historias y leyendas que podemos encontrar en el lugar. Efectivamente, la Laguna Grande en la isla de La Gomera, damos un nuevo salto, podemos ir en barco, podemos ir en avión. Es uno de esos lugares donde todo el turismo que pasa por la isla se detiene. Es un espacio natural en el entorno del Parque Nacional de Garajonay, que recibe muchísimos visitantes, con una zona recreativa, que es una parada, bueno, de descanso, de recreo, obligada. Pero, claro, lo que poca gente sabe y después poca gente experimenta es que aquel es el lugar principal, el enclave principal del encuentro con las brujas gomeras. Es decir, tradicionalmente la Laguna Grande es un lugar encantado, un lugar por el que no debías pasar de noche, y menos en solitario, porque podían salir los miedos, podían salir las magias, podían salir las brujas, ¿no? Y de alguna forma bromearte, tomarte el pelo o tenerte atrapado durante toda una noche, e incluso en algún caso, en los más extremos, pues salir literalmente mal parado de ese encuentro con estas reinas y dueñas de la noche, ¿no? Esto, que parece también, al igual que lo del alma de Tacande, cuentos antiguos y cuentos que se pueden quedar para entretener, ha tenido una larga tradición y ha, de alguna forma, influido muchísimo en las creencias y en el comportamiento de los gomeros, de tal manera que se creaban itinerarios alternativos para evitar pasar por el centro, por ejemplo, de Laguna Grande, ¿no? Y hay muchos casos de gente que, quizás movida por la sugestión y por esos relatos con los que creció, pues aseguró encontrarse con estas dueñas de la noche, estas mujeres de la noche, a veces de una forma un tanto particular. Y aquí conectamos con otro misterio importante de Canarias y de La Gomera en este caso, y de Laguna Grande. Se las encontraban como luminarias, como hachos encendidos, es decir, como te podrías encontrar, por ejemplo, a la luz de Mafasca en Fuerteventura, de la que, si quieres, en algún momento podemos llegar a hablar, ¿no? Es decir, luminarias, o la luz del Pardal, ¿no? Para pueda resultar incluso más familiar a muchos oyentes, ¿no? Ese tipo de luces, luces populares, bueno, pues ahí en Laguna Grande irrumpían. Por lo tanto, quizás el fenómeno de las brujas fue una manera de interpretar este tipo de fenómeno enigmático y tan extendido por todo el mundo, o quién sabe si también Laguna Grande fue el punto de encuentro de mujeres que heredaron la tradición antigua de ritualizar y comulgar de alguna forma con la naturaleza en ciertas noches del año. Pues como dices, José Gregorio, podríamos seguir y seguir hablando de sitios, hablando de misterios, porque son casi
pues infinitos. Pero, como decimos, el tiempo es el que es y lo que hacemos aquí para el que se decida en estas próximas semanas o tenga previsto viajar por Canarias y por estas zonas que hemos dicho, pues ahí está la recomendación de Guía Mágica de Canarias, editado por Luciérnaga. Como siempre, compañero, muchísimas gracias y hasta la próxima. Un fuerte abrazo, Jesús, un abrazo para todos los invisibles. El Colegio Invisible. El periodismo de misterio ya está aquí, en Onda Cero.